A continuación quiero darle la palabra a don Jorge Castañeda. Don Jorge, ante los recientes resultados electorales y el debilitamiento de los gobiernos autoritarios de izquierda en Latinoamérica, ¿cuáles medidas considera que se deben tomar los países para consolidar las democracias y la alternancia de poder indistintamente de la ideología que gane las elecciones? Agradezco la pregunta y la oportunidad de tocar este tema. Lo haré ubicando estas elecciones, estos resultados en un cierto contexto. No estoy yo tan seguro como algunos de que las derrotas de la izquierda o la ultraizquierda en países como Venezuela, Argentina y ahora Bolivia, en estos últimos casi 3 meses, ni siquiera 3 meses, tienen tanto que ver con un agotamiento del esquema que se le pueda llamar populista o de izquierda o de qué tipo, sino más bien con el fin del ciclo del boom de los commodities de los últimos 10 años y las primeras consecuencias políticas del fin de ese boom. De 2005 más o menos hasta el 2004 a 2014, con excepción del 2009, los precios del cobre, de la soya o soja, dicen los argentinos que hablan raro, del petróleo, de muchísimas materias primas se fueron al cielo, en gran medida debido a la demanda insaciable de estas materias primas o de estos productos primarios por parte de China y de la India. Ese ciclo empezó a llegar a su fin en 2013, 2014 y ahora nos encontramos en un valle muy marcado de precios. La caída más espectacular, por supuesto, es la del petróleo, que afecta más directamente a Venezuela y a otros países, pero se han producido fenómenos semejantes en otros países. El impacto para la Argentina de la caída del precio de la soya, justamente para Bolivia de la soya, de la minería y ahora del gas, aunque como explicaba ayer Jorge Quiroga, con un pequeño rezago después del petróleo. Todo esto ha generado condiciones ya empiezan a ser distintas a las condiciones en las cuales estos gobiernos o movimientos de izquierda o populistas ganaban constantemente elecciones. Entre el 2002, digamos, o el 99, incluso si llegáramos a incluir, que no es el caso, pero si se quisiera incluir al de Ricardo Lagos en Chile, desde el 99. Entonces, el primer punto es, en este contexto se dan estos cambios electorales, que quizás también tienen que ver con agotamiento del modelo, pero no únicamente con eso. En buena medida estos gobiernos se reeligieron durante años porque hubo el boom de los commodities, termina el boom de los commodities y ya no se reeligen tan fácilmente. No quiere decir que ninguno de ellos se va a reelegir, no quiere decir que todos van a ir perdiendo elecciones uno tras otro, y no quiere decir tampoco que el único factor que explica estas derrotas es el fin del boom de los commodities, pero sí es un factor muy importante. Hemos visto, afortunadamente, y debo decir con cierta sorpresa de mi parte, que tanto en Venezuela como en Bolivia, menos en Argentina, la verdad, en Argentina nunca se planteó una alternativa, y de algún modo en Ecuador hemos visto que cuando pierden elecciones personas que se habían querido perpetuar en el poder, pues aceptan su derrota, por lo menos en estos casos. Cosa que a mí me sorprende, insisto, no me sorprende de la Argentina, creo que nunca era o fue una posibilidad real que Cristina Fernández se aferrara al poder a pesar de perder la elección, o que hubiera un fraude electoral generalizado en la Argentina. No creo que ni que fuera posible ni que lo hubiera intentado. Pero sí confieso que por mi parte, por lo menos, pensé que en Venezuela lo habría el 6 de diciembre. Pensé que también lo habría en Bolivia,
presidente Quiroga explicaba ayer que lo hubo, pero no alcanzó, cosa que a veces sucede, ha sucedido en muchas partes. Yo soy experto en eso porque soy mexicano. Si quieren algún día invitarme aquí a la universidad a que les dé un curso de fraude electoral, estoy a sus órdenes, con todo respeto por mi amigo el embajador. Del pasado, afortunadamente esto ya no pasa en México, pero en el pasado sí. Bueno, y en el caso de Correa en Ecuador, pues al ver que probablemente perdería el referéndum sobre la reelección, pues decidió abrir un paréntesis de por lo menos 4 años en su permanencia en el poder. Entonces, yo creo que la primera conclusión, en respuesta a la pregunta, pero la segunda, muy rápidamente, es que aparentemente la alternancia se encuentra más o menos a salvo en estos países, por lo menos. Hay otros donde tendría yo mis dudas. El caso de los vecinos de ustedes, presidente Arias, vecinos hacia el norte, no hacia el sur, sí tengo mis dudas, la verdad. Yo creo que Daniel Ortega no se va a ir nunca. Y si se va, solo se irá porque se queda su esposa o su hijo. Que también tiene una parte interesante, porque ya se vuelve dinástico, que es algo atractivo. Creo que tengo entendido que en Nicaragua saben algo de las dinastías, ¿no? En el gobierno. Bueno, el siguiente punto, ahí es donde la democracia quizás en América Latina todavía no se ha consolidado tanto como que sería deseable, es que con estos cambios que se van a ir o se están produciendo en estos países, no me queda claro que vaya a haber un esfuerzo sostenido, vigoroso, transparente, por supuesto, en tratar de saldar cuentas con el pasado inmediato que es largo. En el caso de Bolivia, cuando termine el periodo del presidente Morales, pues habrán sido 15 años en el poder, y eso suponiendo que aunque no se reelija, no vaya a quedar alguien de su mismo partido y su mismo grupo en el poder. Lo mismo en Venezuela, por el momento solo es en el Parlamento, y es posible que Correa vuelva al gobierno, etc. ¿Qué va a pasar en estos gobiernos con el tema de la impunidad en materia de violaciones de derechos humanos y en materia de corrupción? Para mí es una pregunta cada vez más pertinente, porque si la alternancia en los hechos solo sirve para mantener continuidad de impunidad, pues una parte fundamental de la alternancia no está surtiendo efecto. No digo que siempre tenga que haber una ruptura con el pasado. Hay ejemplos muy importantes, en España por supuesto es uno de ellos, donde no hubo este ajuste de cuentas con el pasado, y quizás fue un acierto, seguramente fue un acierto que no lo haya habido. Hay otros países donde sí lo hubo y fue un acierto que lo hubiera, pero este principio de que en ciertos momentos no debe haber ajuste de cuentas no se puede volver un principio general de que nunca vaya a haber ajuste de cuentas. Y como ahora lo que me temo es que esta alternancia que tal vez empieza a producirse en varios países, pues no necesariamente se está viendo acompañada de ese combate a la impunidad, que es lo que le puede devolver confianza a la ciudadanía de América Latina en que su democracia sí funciona. Muchísimas gracias, don